Abran su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 23. Isaías capítulo 23. Es en donde seguimos nuestro estudio del libro de Isaías en esta noche. Cuando lo encuentren, digan amén o amén o amén, según sea el caso. Como ya lo encontraron, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por la gracia tan inmensa que nos has mostrado, Señor, y que nos sigues mostrando. A pesar de que ya somos salvos por esa gracia, sigues mostrándonos esa gracia, Señor. Sigues mostrándonos tu misericordia. Sigues manifestando tu amor a nosotros, Señor, a través de todo lo que sucede en nuestras vidas. De alguna manera tu amor se asoma como el sol aún en las noches más oscuras. Bendecimos tu nombre entonces y te pedimos que nos sigas guiando a través del estudio del libro de Isaías. Hay tantas cosas que son difíciles de entender, tantas cosas que es difícil relacionarse con ellas, pero sabemos que a través de todo ello nos estás enseñando principios y nos estás enseñando más de tu naturaleza, nos estás enseñando más de lo que tú odias y al grado que lo odias, más de lo que tú amas y al grado que lo amas, para que nosotros podamos seguir ese ejemplo también. Bendecimos entonces tu nombre, lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 23. Isaías capítulo 23. Este capítulo y el capítulo 24 se trata de puro juicio. Puro juicio. En este caso va a ser el juicio de una ciudad que se llamaba Tiro. Sí, una ciudad muy, muy famosa, una ciudad que se menciona, y lo vamos a ver ahorita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se llamaba Tiro. En el capítulo 24 vamos a ver el juicio de Dios sobre toda la tierra. Tan es así que es el juicio de Dios sobre toda la tierra que comentaristas lo han llamado el Apocalipsis de Isaías. Porque comienza de la misma manera en la que comienza el juicio de la tierra en el Apocalipsis, pero termina de la misma manera con el reinado milenial de Jesucristo. Y yo sé que les estoy, ¿verdad? Están pensando, voy a leer el capítulo 24 en cuanto llegue a la casa para ver si es cierto lo que está diciendo el pastor. Léanlo. De eso se trata. Entonces, aunque las profecías que vamos a ver en este capítulo no tienen nada que ver con nosotros, aunque no tienen que ver nada con nuestro mundo actual, tienen que ver con situaciones que estaban pasando en el mundo antiguo que nos dejan ver a través de lo que Dios estaba haciendo, el verdadero corazón de Dios. Y nos dejan ver principios que tenemos que aprender acerca de Dios para que a nosotros no nos suceda lo que le sucedió a estas ciudades de las cuales vamos a estar leyendo. Entonces, toda palabra es inspirada por Dios. Sí, es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, etc. Ustedes conocen el versículo. Entonces, aunque tengamos pasajes de las Escrituras que a veces pareciera ser que no tienen nada que ver con nosotros o no entendemos qué es lo que pudiera estar pasando, de todas maneras a través de ellas recibimos instrucción acerca de quién es Dios. Y eso es lo que nos interesa más que todo, ¿qué, mis hermanos? No es llenar nuestra cabeza de conocimiento, no es aprendernos versículos bíblicos de memoria, que lo debemos hacer, sino que a través de las Escrituras Dios se manifiesta a sí mismo, a través de las cosas que ha hecho en el pasado, Dios se manifiesta a sí mismo y nos deja saber de nuevo su corazón, y nos deja saber lo que ama, al grado que lo ama, lo que aborrece, al grado que lo aborrece. Y si vemos que Dios aborrece algo, así con aborrecimiento, así con odio, creo yo que entonces podemos tomar nota de eso y no permitirlo en nuestras vidas porque sabemos que Dios lo aborrece. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho todo eso como introducción, vamos a ver aquí en Isaías capítulo 23 la profecía acerca de Tiro. Y lo vamos a llevar como siempre verso por verso y vamos a ir explicando lo que se puede explicar y lo que no, simplemente va a ser una lectura de la que vamos a tratar de extraer las cosas que Dios pudiera tener para nosotros. Entonces, versículo 1 de Isaías 23 dice: profecía acerca de Tiro, revelada desde la tierra de Quitín. Quitín es la isla de Chipre, es lo que ahora se llama la isla de Chipre. Y luego noten lo que dice: aúllen ustedes, naves de Tarsís, porque Tiro ha sido destruida. No ha quedado una sola casa a la que se pueda entrar. Entonces Tiro había cometido algo, había hecho algo, se había comportado de tal manera que una vez que venía el juicio de Dios sobre ellos no iba a quedar absolutamente nada.
No iba a quedar piedra sobre piedra, no iba a quedar ninguna casa que sirviera para poder entrar en ella, todo iba a ser destruido. Ahora, esto es importante porque Tiro fue una de las ciudades más famosas del mundo antiguo. Fue una de las ciudades más famosas del mundo antiguo, una ciudad muy rica, una ciudad muy poderosa. Sus marineros eran los exploradores y mercaderes del mundo en aquel tiempo. Entonces tenían gran fama, precisamente por eso, por ser marineros, por ser exploradores, por llevar las mercancías de un lado a otro, porque corrían todo a través del mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo comienza desde Grecia, la isla de Chipre está ahí, y corre hasta la punta de España. Cuando se pasa a España, ahí comienza el océano Atlántico. Entonces fue una de las ciudades más famosas del mundo antiguo. Tiro fue sitiada varias veces, y sí recordamos lo que quiere decir sitiado, ¿verdad? Cuando un enemigo rodea una ciudad, no deja que nadie entre, que nadie salga, se acaban las provisiones, se acaba el agua, finalmente alguien tiene que abrir la puerta para poder ir a buscar qué comer, qué tomar, y es cuando el enemigo se aprovecha para entrar a la ciudad y derrotarla. Entonces Tiro fue sitiada varias veces durante un periodo de unos 400 años, dicen los historiadores, antes de que finalmente fuera arrasada por Alejandro el Grande en el año 332 a.C. Ahora, la otra ciudad que se menciona ahí es Tarsís. Y Tarsís es una ciudad, o era una ciudad que se encontraba a las orillas del mar Mediterráneo, y junto con Tiro es mencionada varias veces en el Antiguo Testamento. Tarsís es identificada como, no sé si han oído alguna vez este nombre, pero es Tartesos, que se encontraba cerca de la costa suroeste de España. O sea, si ustedes se acuerdan sí tomaron geografía mundial, sí tomaron geografía. ¿Se acuerdan del mapa de España? Portugal está acá arribita y luego corre hacia abajo. Hay una punta ahí, una puntita en el mapa de España, que ahí era Tarteso. Ahora, la razón por la que les estoy diciendo esto es para que se acuerden de lo lejos que estaba Tiro de Tarsís, porque va a ser importante más adelante. Pero Tarsís entonces es mencionada también en el Antiguo Testamento, tanto como Tiro. Por ejemplo, se menciona a Tiro, se hace mención de Tiro en el libro de Ezequiel, en el capítulo 24, en los versículos 1 al 4. Ezequiel capítulo 27, perdón, los versículos 1 al 4. No, tú estás bien, María, tú estás bien, Mireya, yo la regué. En Ezequiel 27, versículos 1 al 4, noten lo que dice ahí. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: tú, hijo de hombre, dedica este lamento a Tiro. Ya cuando empieza con dedica este lamento, ya sabemos que no va a pasar nada bueno, ¿verdad? Dedica este lamento a Tiro, la ciudad asentada a la orilla del mar, la ciudad que comercia con los pueblos de las costas. Dile que así ha dicho Dios el Señor. Tiro, noten, tú te jactas de ser bella, te jactas de ser perfecta. Tus límites llegan al corazón de los mares. Entonces ahí podemos ver ya qué es lo que está pasando con Tiro y por qué Dios la está juzgando. ¿Por qué? Por la jactancia, porque se jacta de ser bella, se jacta de ser perfecta, hace alarde de lo hermoso que es. Hace alarde del alcance que tiene, hasta dónde ha podido llegar a vender sus mercancías, a comprar mercancías de otros países. Se está jactando de su grandeza, se está llenando de orgullo. Tarsís también se menciona en el libro de Ezequiel, no sé por qué tengo tanta comezón en la nariz. Tarsís también se menciona en el libro de Ezequiel, en el mismo capítulo 27, pero en el versículo 12, noten lo que dice Ezequiel 27, 12. Dice: era tal la abundancia de tus riquezas que de Tarsís venían a comerciar contigo, y a cambio de tus mercaderías te daban plata, hierro, estaño y plomo. Sigue hablándole ahí a Tiro. Pero noten lo que está diciendo: eran tal la abundancia de tus riquezas que de Tarsís, desde España, venían hasta la isla de Chipre, en donde estaba Tiro, que es una distancia tremenda. Si alguna vez han visto el mar Mediterráneo, es gigantesco. Entonces, desde España, se podría decir, venían a Tiro, ¿sí?, para comprar lo que ellos ofrecían. Así de solicitado, así de deseado eran las mercancías que vendían en Tiro.
los productos que Tiro vendía. Tenían fama de ser buenos productos. Y desde España, que en aquellos tiempos era difícil navegar esos mares con los barcos fenicios que ellos tenían, iban hasta Tiro a comprar sus mercaderes y no te daban plata, hierro, estaño y plomo. O sea que tenían mucho que comprar. Ahora, Tarsis es mencionado en otra historia de la Biblia. ¿Se acuerdan en qué historia de la Biblia es mencionada Tarsis? Jonás. Jonás. Le dan una taza de café y un pan gratis después del servicio. ¿Okay? en la historia de Jonás. En la historia de Jonás. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que el Señor lo llamó para que fuera a predicar a Nínive, ¿verdad? Nínive está en el Medio Oriente. Nínive está por donde está Siria, por ahí más o menos. Entonces lo manda a predicar a Nínive. Y Jonás, ¿verdad? Como buen, no quiero decir cristiano porque no era cristiano, pero como buen profeta, se fue inmediatamente a donde el Señor le dijo, ¿verdad? No, ¿a dónde se fue? A Tarsis. En Jonás capítulo 1 y el versículo 13 nos dice, y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. ¿Se fijan cuántas veces mencionaba a Tarsis? Entonces el Señor le dice, ve a Nínive a predicar, Y Jonás, ¿qué dice? Me voy lo más lejos posible de donde tú me estás mandando. ¿Sí? Me voy a apartar lo más lejos que pueda de donde tú me estás mandando para no hacer lo que tú me estás mandando, porque no quiero hacer lo que tú me estás mandando. Yo sé que eres tú el que me estás diciendo que haga lo que haga. Yo sé que me estás enviando, yo sé que esto viene de ti, pero no me interesa. Yo no quiero. Y no me gusta y no lo voy a hacer. Así es que me voy a subir en un barco y me voy a ir lo más lejos que pueda. Y se fue a Tarsis. Si hubiera existido en los Estados Unidos para entonces, yo creo que hubiera buscado un barco que llegara hasta la América, ¿no? Pero fue lo más lejos que encontró, el barco que iba más lejos. Y Jonás se subió a ese barco. Noten. Todo lo que trató de viajar Jonás para no tener que hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Desde el Medio Oriente hasta España. Él se aferró en que no lo iba a hacer. No importa que Dios dijera que eso era lo que tenía que hacer. ¿Alguien se parece a Jonás? ¿O se ha parecido a Jonás alguna vez? Nadie levanta la mano, ¿verdad? No, pues no. Pero es lo que sucede a veces con el hombre. Dios dice hagan esto, Dios dice hagan aquello, y el hombre huye y hace lo contrario a lo que el Señor dice, simplemente porque a él se le antoja, ¿verdad? Sin embargo, ¿pudo Jonás a escaparse de hacer lo que Dios le había mandado hacer? No. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, Dios en su misericordia ya había preparado un pez, no fue una ballena, sí, como mucha gente dice, no fue una ballena, fue un pez grande, que se tragó a Jonás, lo trajo en el vientre por ¿cuántos días? ¿Se acuerdan? 3 días, y fue y lo vomitó en el lugar donde tenía que estar. Les he dicho muchas veces, la corrección de Dios puede ser muy severa. Y en lugar de buscar o esperar que Él nos corrija a nosotros, deberíamos de recapacitar quizás. Y a veces nos aferramos mucho. Yo les digo porque yo soy bien terco también, soy bien cabeza dura. Sí, muchas veces les he dicho como mi mamá me decía que quisiera abrirme la cabeza y gritarme las cosas para ver si ahí se me quedaban, ¿verdad? A veces podemos ser medio tercos en hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, cómo nosotros queremos, dónde nosotros queremos. Y lo que terminamos haciendo es apartándonos de la voluntad de Dios cuando sabemos que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, que todo lo que Dios quiere para nosotros es para nuestra bendición, para nuestro provecho, para que podamos disfrutar de sus bendiciones. Y es mejor disfrutar de sus bendiciones haciendo lo que Él quiere que hagamos, a tratar de zafarnos de hacer lo que Él quiere que hagamos y perdernos de esas bendiciones. Imagínense, Jonás tuvo que ir a Nínive, predicó y nada más pasó por la calle principal diciendo en 3 días viene destrucción, en 3 días viene destrucción, en 3 días viene destrucción. ¿Quién se iba a convertir con una predicación como esa? Nosotros pensamos con que nadie, ¿verdad? Pero ¿quién se convirtió cuando Jonás pasó predicando?
Todos se convirtieron. ¿Se imaginan si el Señor no hubiera llevado a Jonás a donde Él quería que estuviera? Jonás no hubiera estado en la Biblia. No se hubiera mencionado nada de él más que Dios lo mandó a Nínive y él se fue a Tarsis. Sí, pero porque el Señor en su misericordia preparó a ese pez para llevar a Jonás a donde tenía que estar, ahora lo conocemos como uno de los predicadores, yo creo, más exitosos de todos los tiempos. Aunque la predicación no fue algo elocuente, aunque la predicación no fue algo grande, aunque no fue así muy conmovedora ni nada, como se acostumbra o como se espera que deben ser las predicaciones para que la gente sienta algo y se arrepienta, ¿no? Él simplemente predicó el arrepentimiento y que la destrucción venía en 3 días y toda Nínive se convirtió. Entonces, ese es Tiro y ese es Tarsis. Noten el versículo 2. Callen ustedes, mercaderes de Sidón, tercer país mencionado en esta profecía. Callen ustedes, mercaderes de Sidón, habitantes de la costa que surcan el mar para abastecerse. Y de nuevo, Sidón es otra ciudad portuaria que se encontraba como a 25 millas al norte de Tiro. Y tanto Sidón como Tiro son mencionados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como ya vimos a Tiro. Pero noten, callen ustedes, mercaderes, habitantes de la costa que surcan el mar para abastecerse. En otras palabras, viajaban de nuevo largas cantidades, largas distancias para surtirse, para abastecerse a través de lo que compraban en los otros lugares. De nuevo, tanto Tiro como Sidón son mencionados de nuevo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, los versículos 21 al 23, dice Ezequiel, el Señor hablándole aquí a Ezequiel, le dice: hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia Sidón y profetiza contra ella. Les dije que era puro juicio lo que vamos a ver ahora. Profetiza contra ella. Dile de mi parte: Sidón, yo estoy contra ti. Cuando yo dicte mi sentencia contra ti y en ti sea yo santificado, en tus calles glorificado, así sabrán que yo soy el Señor. A sus calles enviaré peste y sangre, y en sus calles la gente caerá a filo de espada, pues por todos lados la espada se levantará contra ella, así sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué quiere el hombre descubrir la grandeza, el poder de Dios recibiendo castigo? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no recibir la bondad de Dios, sometiéndose a Él, sometiéndose a su voluntad, a lo que Él quiere? ¿Por qué necesitamos que nos agarren a coscorrones, que el Señor nos agarre a coscorrones para que podamos entender? Sí, no hay necesidad de ello. El Señor nos llama con lazos de amor. El Señor nos llama por medio de su gracia. El Señor nos muestra su misericordia. Y le damos gracias que sus misericordias son nuevas cada ¿cuánto? Cada mañana. Porque si no fuera por sus misericordias, ¿qué pasaría con nosotros? Es exacto. Entonces no hay que ser como fue Jonás, no hay que ser como fue Sidón, no hay que ser como fue Tiro, no hay que creernos más de lo que somos, y hay que someternos a Dios para que no nos pase lo que le pasó a Sidón aquí en esta profecía de Ezequiel. Ahora también, como les dije, estas ciudades son mencionadas por Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 11 y el versículo 21. Mateo capítulo 11 y el versículo 21. Noten lo que dice ahí. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaída. Estas eran ciudades que estaban dentro de Israel, ¿ok? Entonces eran ciudades israelitas. Y les estáis dando ayes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaída. Noten lo que dice. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas se habrían mostrado su arrepentimiento. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí el Señor? Lo que está diciendo aquí el Señor implica que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en estas ciudades israelitas, Tiro y Sidón se hubieran arrepentido y no habrían sido destruidas. Tiro y Sidón se habrían arrepentido y no habrían sido destruidas. ¿Sí? Y aquí de nuevo hay otro principio que debemos aprender. Yo creo que todos tenemos razón para darle gracias a Dios. ¿Amén? Yo creo que todos tenemos experiencias en las que Dios nos ha sacado del lodo cenagoso. ¿Amén? Yo creo que Dios a todos nosotros en algún momento le hemos pedido algo o por alguien
y Él lo ha cumplido. Amén. Entonces tenemos razón para creer, seguirle creyendo, tenemos razón para seguir caminando con Él, tenemos razón para seguir confiando en Él. Amén. No queremos que un día, yo no quiero al menos que un día venga el Señor y me diga: Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, si en la casa de fulano hubieran visto y recibido y experimentado todas las bendiciones y milagros que yo he hecho en tu casa, ellos no se estarían comportando como tú. Ellos no estarían teniendo la manera de actuar que tú estás teniendo ahorita. Si en la casa de fulano, y qué feo que fuera un incrédulo, ¿verdad? Que yo he estado tratando de predicar el evangelio por mucho tiempo y no ha querido venir al Señor. Qué feo que me viniera el Señor y me dijera, vamos a suponer que se llama Ricardo, vamos a suponer, y que yo le he estado predicando el evangelio, pero no ha querido recibir el evangelio. Y yo me monto en mi macho y no quiero hacer lo que el Señor quiere que haga, etcétera, etcétera. Y viene el Señor y me dice: Carlos Manuel, si en la casa de Ricardo hubiera hecho yo todo lo que he hecho en ti y en tu casa y con tu familia, con tus hijos, etcétera, etcétera, él ya se hubiera arrepentido. Sin embargo, tú lo has visto, tú lo has experimentado, tú lo has sentido. Tú has sentido y escuchado a mi espíritu hablándote y tratando de sacarte del lugar en donde te encuentras y tratando de ponerte de nuevo en el camino que debes seguir, pero no has querido. Qué triste, ¿no creen? Qué triste que el Señor le tenga que decir a estas dos ciudades israelitas que si Tiro y Sidón hubieran experimentado lo que ellos experimentaron, ellas sí se hubieran arrepentido. Pero ellos, aunque son del pueblo escogido de Dios, no quieren para nada. ¿Sí? No quieren para nada. Y de nuevo, esto implica que Tiro y Sidón pudieron haber sido salvas o no tenían que haber sido destrozadas, destruidas como fueron destruidas, si tan solo alguien hubiera ido a presentar los milagros que se habían visto en estas ciudades de Israel. Pero nadie fue, no se arrepintieron. Aunque sabían que la destrucción venía, siguieron montadas en su macho también, y el Señor las tuvo que destruir. Seguimos en el versículo 3, en donde dice: sus provisiones, las provisiones de Tiro, ¿sí? Sus provisiones procedían de los trigales que crecen en las muchas aguas del río Nilo, o sea, de Egipto, y fueron ustedes poderosos entre las naciones. Noten otra vez, ¿fueron ustedes qué? Poderosos entre las naciones. Noten que está dirigiéndose a puras ciudades, especialmente a Tiro, pero fuertes, poderosas, ricas, que por su poder y riqueza sin duda se sentían muy seguros y quizás se sentían hasta invencibles. ¿Sí? Eran ricos, eran bellos, todo el mundo los admiraba por todo lo que tenían, por las grandes distancias que surcaban en la mar y hacían venta, compra-venta de tantas cosas. Sí, por su poder y riqueza se sentían muy seguros y quizás hasta invencibles. Pero no contaban con una cosa, que para Dios no importa lo poderoso o rico que sea una nación, que sea un país. Dios juzga a los países no de acuerdo con lo rico, poderoso que son, sino de acuerdo con lo malvado que son. De acuerdo con lo malvado que son. Y si los países en general, si los habitantes de algún país, por grande que sea el país, por poderoso que sea el país, por rico que sea el país, si no se arrepienten, el país va a sufrir las consecuencias de ello. ¿Sí? Cuando Israel fue exiliado, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, fue todo el país. Y entre los pecadores iban muchos justos, ¿se acuerdan? Iba Daniel, iban sus amigos, etcétera, etcétera. Iba gente que sí obedecía a Dios. Pero Dios castigó a la nación como nación. No los castigó individualmente, los castigó como nación. Y por eso el Señor dice en 2 Corintios 7:14, creo que es, si mi pueblo, sobre quien es invocado mi nombre, ¿sí? Si se arrepiente, mi pueblo, está llamando a todo el pueblo al arrepentimiento. Yo creo que eso es lo mismo que está haciendo, que hace el Señor, está haciendo con nosotros ahora. Su pueblo tiene que comenzar con el arrepentimiento primero
para que el resto de la nación pueda ver el arrepentimiento del pueblo de Dios y puedan de alguna manera reaccionar a ese arrepentimiento. Y de nuevo, esto que está pasando aquí con estas ciudades, con estas naciones, debería de ser una advertencia para los países de nuestros días, ¿no creen? Porque muchos de ellos, buscando ser más poderosos, buscando ser los más ricos, buscando imponerse o mantenerse como la máxima potencia mundial, se están atacando unos a otros y peleándose unos a otros, tratando de comprobar quién es el mayor, quién es el superior, ¿sí? Rusia invade Ucrania, Irán, Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza peleando contra Israel. Hoy escuché algunos reportes acerca de que China ha comenzado a usar drones para espiar instalaciones militares en Estados Unidos para detectar las debilidades de esas instalaciones militares y poder atentar contra ellas. La guerra ya viene con nosotros, ¿ok? No es como la que la tengamos que esperar mucho tiempo. ¿Ok? La guerra ya viene con nosotros. No lo están haciendo así como lo hicieron con Ucrania, no lo están haciendo así como lo hicieron con Israel, los de Hamas y Hezbollah y todos ellos, pero lo están haciendo de una manera más secreta, más calmada. ¿Sí? Sorprendieron a un ciudadano chino que había entrado a Estados Unidos ilegalmente, tratando de bajar un dron de un árbol porque se le atoró el árbol. Lo sorprendieron, lo bajaron, lo metieron a la cárcel por 6 meses y luego lo deportaron. Pero ¿qué nos dice eso con todo lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos? ¿Qué nos dice eso? ¿Cuántos de ellos no se habrán colado ya? Y no solamente de ellos, sino también de terroristas del Medio Oriente, etcétera, etcétera. ¿Cuántos no se habrán colado ya? Y entonces lo mismo que estaba pasando en aquel tiempo está pasando hoy, y las naciones no se dan cuenta de que lo único que están haciendo es preparando el camino para la batalla final. Y nosotros como cristianos, lejos de estar dormidos, debemos estar despiertos. Debemos estar orando, debemos estar predicando, debemos estar hablando a cuanta gente podamos hablarle y decirle acerca de la salvación que se puede encontrar en el Señor Jesús. Sí, porque el tiempo es corto, mis hermanos. Creemos que tenemos mucho tiempo, pero el tiempo es corto. El tiempo es corto. En el versículo 4 dice: avergüénzate, Sidón, porque ha hablado el poderoso mar, y el mar ha dicho: nunca he estado de parto, jamás he dado a luz, nunca he creado hijos, ni tampoco hijas. Y aquí está hablando en una forma de alegoría, ¿sí? Egipto vendía su grano en Fenicia, lo que generó ingresos para Tiro, que era considerado el mercado de las naciones. Sidón, la otra ciudad importante junto con Tiro, dependía del mar Mediterráneo para su sustento. Pero aquí es como que el mar se está personificando como un padre desamparado sin hijos y ni hijas. Y lo que está tratando de decir es que como el mar no era su padre, no tenía por qué ser benévolo con ellos. No tenía, porque acuérdense, en aquel tiempo había muchos dioses. Y había Dios del sol, como lo ha habido a través de la historia, Dios del sol, Dios de la luna, las estrellas, el mar, la lluvia, etcétera, etcétera. Y a menudo los marineros veían al mar como un dios. Entonces aquí lo que está haciendo es que está usando una alegoría de que el mar les dice: ¿saben qué? Yo no soy padre de nadie. Yo nunca he creado hijos, no tengo hijas. Es que no tengo por qué de alguna manera ser benévolo con ustedes. Pero sabemos nosotros que el que movía todo eso era ¿quién? El Señor. Versículo 5 dice: cuando llegue a Egipto esta noticia acerca de Tiro, los egipcios se retorcerán de dolor. Muy sencillo, Egipto se encontraría en agonía por la pérdida de su socio comercial, de quien había adquirido tantas ganancias. Eso es lo único que quiere decir. Y no tiene ningún significado escondido ni nada. Egipto se iba a retorcer de dolor. ¿Por qué? Porque ahí iba a perder a uno de sus socios más grandes. Versículos 6 y 7 dice: vayan a Tarsís y aúllen, habitantes de la costa. ¿Acaso no era esta, hablando de Tiro, para ustedes, noten, la ciudad alegre, la ciudad antigua, que plantó sus pies en lugares lejanos? De nuevo, acuérdense, Tarsís era Tartessos en España. Era el lugar más distante para las personas que vivían en el Medio Oriente y en Asia.
Y noten la descripción que se da de la ciudad de Tiro una vez más. Ya se había visto como bella, etcétera. Ahora se le da una descripción de ciudad alegre, ciudad antigua, que plantó sus pies en tierras muy lejanas. O sea que su alcance había llegado muy lejos. Y había alegría y actividad en ella. Sí, había existido por mucho tiempo, en una ciudad muy antigua. Nadie la había tocado. Su influencia había alcanzado tierras muy lejanas. Versículo 8, noten. ¿Quién decretó esto contra Tiro? La ciudad que repartía coronas, cuyos negociantes y mercaderes eran príncipes, nobles de la tierra. Noten, la ciudad de Tiro era tan poderosa y rica que tenía la habilidad para coronar a los mercaderes con riquezas y prestigio. Pero ¿qué dice el Señor acerca de estas naciones? ¿Qué les dice? Ok, pues miren en Ezequiel capítulo 28. Los versículos 1 y 2. Ezequiel 28, versículos 1 y 2. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, dile de mi parte al príncipe de Tiro, yo el Señor y Dios te digo que te has ¿qué quiere decir envanecido? Se ha llenado de vanidad, se ha llenado de nuevo, de orgullo. En tu corazón crees que eres ¿qué? Y que tienes un trono en medio de ¿dónde? De los mares, o sea que iba a reinar en todo el mar. En tu corazón actúas y piensas como si fueras ¿qué? Aunque no eres un Dios, sino un hombre. Mis hermanos, hay un solo Dios y ninguno de nosotros somos ese Dios. ¿Ok? Hay un solo Dios y ninguno de nosotros es ese Dios. Y si Él es Dios, debemos de someternos a Él. Y esto era el problema que tenía Tiro. ¿Se están dando cuenta del problema de Tiro? Que él se creía más que Dios. En la ciudad, los gobernantes, etcétera, se creían más que Dios. Se creían que tenían trono en medio de los mares, que reinaban sobre los mares y que nadie jamás les iba a quitar esa posición de fama y de poder. Pero hay uno que siempre termina con sus enemigos, que siempre acaba con sus enemigos, y eso es Dios. Noten lo que dice el versículo 9 para comprobar que eso es cierto. Lo derrotó el Señor de los ejércitos para abatir ¿qué? Lo decretó el Señor de los ejércitos para abatir ¿qué? La soberbia de los encumbrados y humillar a los poderosos de la tierra. ¿Se han dado cuenta de qué es una de las cosas que más aborrece Dios? ¿Se han dado cuenta en nuestro estudio de Isaías que es una de las cosas que más aborrece Dios? La soberbia, el orgullo, el decir yo lo tengo todo bajo control, yo sé lo que estoy haciendo, yo lo voy a hacer como yo pienso que está bien. Eso es soberbia, porque tenemos que ver lo que Dios piensa acerca de eso, porque si no podemos terminar como terminaron estas ciudades, ¿sí? Podemos terminar como terminaron estas ciudades, porque estas ciudades tuvieron un fin horrendo precisamente por creer más de lo que eran. En Isaías capítulo 2 y el versículo 12, noten lo que dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los que y altivos, contra todos los que qué, los cuales ¿qué van a hacer? Ahí está el destino del altivo, ahí está el destino del soberbio, ahí está el destino del orgulloso. Y no va a haber manera de que se zafen, van a ser humillados. Algunos van a ser humillados, pero para arrepentimiento. Otros van a ser humillados para condenación. ¿Sí? Pero de todas maneras van a ser humillados. En el Salmo 18 y el versículo 27, ¿qué nos dice ahí el salmista? Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Eso está garantizado en las Escrituras. Eso está garantizadísimo en las Escrituras. La manera más segura de caer y ser humillado es llenarse de soberbia y ser orgulloso. Uno más, en el Salmo 33, los versículos 10 al 11, noten lo que dice. El Señor anula los planes de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos, pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Y luego noten el versículo 12, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como su propiedad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Nos contamos entre esa nación nosotros? Es nuestro Dios.
Lo reconocemos como nuestro Dios, nos sometemos a Él como nuestro Dios. Por lo tanto, lo que nos promete es dicha, entre altas y bajas, porque Dios es el Dios de los montes y Dios es el Dios. Entonces, de cualquier lugar en donde estemos, en cualquier situación en la que estemos, Él sigue siendo Dios. Y tenemos que confiar en Él y creerle a Él. Porque así es como logramos la justicia de Dios, porque Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, eso es lo que es creerle a Dios. Le tenemos que creer entonces que si le pertenecemos a Él, ¿sí? Que si lo proclamamos como nuestro Dios, entonces vamos a ser dichosos porque somos nación de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era ¿quién? Era Israel. Pero en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios consiste de aquellos que han creído en su Hijo Jesús. ¿Sí? El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento consiste de aquellos que han creído en su Hijo Jesús, y creo que todos nosotros hemos creído en Él, por lo tanto todos somos pueblo de Dios. Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 9 y 10. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿qué? Pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora ¿qué son? Son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ¿qué? Ahora ya han sido compadecidos. Antes de creer en el Señor no éramos pueblo de Dios. Éramos del pueblo enemigo de Dios, que es todo aquel que no ha venido a los pies de Jesucristo, que es todo aquel que no lo ha reconocido como Dios, que es todo aquel que no ha confesado a Jesús como su Dios. Pero una vez que lo confesamos y le creemos, entonces somos automáticamente hechos parte del pueblo de Dios, como dice el versículo 10. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Y entonces nosotros somos el pueblo de Dios. Y debemos de estar completamente convencidos de ello. No debe haber duda en nuestras mentes, no debe haber duda en nuestro corazón. Sí, porque Dios nunca nos va a desechar como su pueblo. Si hemos creído en Jesucristo, si le creemos que Él ha hecho lo que Él ha hecho en nosotros, nunca nos va a desechar, aunque la reguemos. ¿Hay alguien aquí que no la haya regado en alguna ocasión? De todas maneras seguimos siendo hijos de Dios, ¿verdad? El hijo pródigo dejó su casa y se fue a buscar fortuna y gastó todo el dinero de su padre y todo lo demás, ¿verdad? Pero luego cuando se dio cuenta de que la había regado, ¿qué hizo? Volvió a la casa, se puso a pensar en la casa de mi padre, los criados comen mejor que yo estoy comiendo aquí estas cochinadas que les dan a los puercos para comer, y en la casa de mi padre hasta sus siervos comen mejor, están mejor vestidos, etcétera, etcétera. Voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. Va el hijo pródigo a la casa del padre, le pide perdón y el padre le dice, pues te voy a poner a prueba por 1 año, así es que vete a limpiar estiércol, vete a bañar los cochis, vete a sembrar. Eso fue lo que le dijo el padre al hijo pródigo. ¿Qué hizo? ¿Y qué le hizo? Le puso zapatos nuevos, le puso el anillo, mató al becerro engordado. ¿Por qué? Porque se fue, pero nunca dejó de ser su hijo. Se apartó, pero nunca dejó de ser su hijo. Y así nosotros también, mis hermanos, cuando cometemos algún error, cuando nos apartamos, y debemos acordarnos que en la casa de nuestro Padre, ¿sí? hay cosas buenas para nosotros. Y tenemos que volvernos a Él y pedirle perdón como el hijo pródigo. ¿Y el Señor qué va a hacer? No nos va a poner a prueba, nos va a recibir inmediatamente. Porque el llamamiento y los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables. Nadie nos los puede quitar, ni nosotros mismos. ¿Sí? Nadie nos los puede quitar. Entonces, si nos hemos apartado, lo único que tenemos que hacer es volver a Él. Tenemos que volvernos a Él. Y somos pueblo de Dios. Hemos sido compasidos.
hemos sido compadecidos por Él. Versículo 10 de Isaías 23, noten lo que sigue diciendo. Surca tu tierra como un río, hija de Tarsís, porque tu poder, ¿qué dice? Se ha terminado. Y luego noten aquí el versículo 11. El Señor extendió, ¿qué? Su mano sobre el mar e hizo temblar los reinos y ordenó que las fortalezas de Canaán fueran destruidas. ¿Qué extendió el Señor? Su mano. Y aquí está otro principio que podemos aprender acerca de Dios y de su carácter. Porque la mano de Dios puede estar sobre los hombres para bendecir o puede estar sobre los hombres para corregir también. La misma mano de Dios que bendice, la misma mano de Dios que recibe, la misma mano de Dios que levanta. Y somos tercos, y algunos lo somos, y bastante. También esa mano se puede usar para corregirnos. También esa mano se puede usar para agarrarnos del cuello y sacudirnos y volvernos a poder poner en donde debemos de estar. ¿Sí? También. Y la mano de Dios puede estar sobre los hombres para bendecir, pero también puede estar para corregir. Cuando los judíos iban a volver a Jerusalén y se iban a poner a reconstruir el templo, iban a hacer todo lo que el Señor había mandado a Esdras y a Nehemías que hicieran. En Esdras capítulo 7, los versículos 9 y 10, nos dice esto. Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes y llegaron a Jerusalén el primer día del quinto mes, guiados ¿por qué? Por la bondadosa mano de Dios. Por la bondadosa mano de Dios. Pero hay una razón por la que el Señor hizo esto. El versículo 10. Y es que Esdras se había entregado de corazón ¿a qué? Al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Entonces el Señor, porque eso era lo que había en el corazón de Esdras, ¿qué hizo? Puso su mano sobre ellos y les ayudó a llegar a su destino para que cumplieran con la obra que ya habían pensado que iban a hacer, que era la reconstrucción de los muros de Jerusalén, era la reconstrucción del templo, de la casa de Dios, y iban a enseñarle a los israelitas, les iban a enseñar la ley del Señor, les iban a enseñar a cumplirla con todas sus normas y ordenanzas, porque estaban haciendo cosas que eran de acuerdo al corazón de Dios. El Señor los prosperó por el poder de su mano. Queremos la mano del Señor sobre nosotros para bendición. Entonces debemos darnos a la tarea de hacer las cosas que el Señor nos ha mandado, nos ha llamado a hacer. Amén. En el Salmo 37, los versículos 33 y 24, dice: el Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. Noten, si el hombre cae, dice el versículo 24, no se queda en el suelo, porque el Señor lo sostiene de la mano. El Señor lo sostiene de la mano. Entonces, cuando el hombre complace a Dios con su modo de vida, aun cuando caiga, el Señor extiende su mano para levantar. No lo deja tirado, no lo deja caído. El justo cae 7 veces, se levanta 7 veces. Pero nunca es por su propia fuerza, es porque Dios nos levanta. Tenemos que entregarnos a Él y a la fuerza de su mano. ¿Sí? A la fuerza de su mano. Su gozo debe volver a ser nuestra fortaleza. Debemos permitirle que Él de nuevo nos saque del lodo cenagoso y nos ponga sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. ¿Sí? Pero también podemos ver que puede estar sobre los hombres, como les dije, para castigarlos o disciplinarlos. La mano de Dios puede estar sobre los hombres para castigarlos o disciplinarlos. En Éxodo capítulo 7, los versículos 4 y 5, noten lo que dice: el faraón no les hará caso. Cuando manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel, les dice: el faraón no les hará caso, pero yo descargaré mi ¿qué? Mi mano sobre Egipto, y con grandes juicios sacaré de ese país a mis legiones, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cuando yo extienda ¿qué? Mi mano sobre Egipto y saque de ahí a los hijos de Israel, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. ¿Sí? Entonces esa mano que puede ser tan misericordiosa, esa mano que puede ser tan benévola, esa mano que puede ser de gran bendición,
también puede ser de corrección, también puede ser de disciplina. ¿Sí? Y tenemos que reconocer las dos cosas para poder entender la totalidad de quién es Dios. No podemos hablar de una sin hablar de la otra al mismo tiempo, porque entonces estamos presentando a un Dios incompleto. Es como si Da Vinci hubiera dejado la mitad de la Mona Lisa sin pintar. ¿Sería la obra de arte que es ahorita? Yo creo que no. Yo creo que no. Está chueca, no, yo creo que no. La mitad de la sonrisa tan hermosa que tiene, ¿verdad? No sé quién la pintó la sonrisa esa, pero a mí se me hace así como que nomás no, pero en fin, es una obra de arte, ¿verdad? Entonces, la mano del Señor. En Deuteronomio capítulo 2, los versículos 14 y 15, cuando los hijos de Israel anduvieron en el desierto, ¿no? En Deuteronomio capítulo 2, versículos 14 y 15, el tiempo transcurrido desde que salimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Sered fue de ¿cuántos años? 38 años. Para entonces, tal y como el Señor se lo había jurado, ya habían muerto todos los hombres en pie de guerra que había en el campamento. Versículo 15, pues la mano del Señor había venido sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabar con ellos. Digan, la misma mano que hizo todas las señales y prodigios en contra de Egipto, la misma mano que había abierto el mar rojo para que los judíos pasaran, la misma mano que les había dado agua cuando no tenían agua que beber, codornices cuando no tenían carne que comer, etc. La misma mano que los había bendecido tanto, fue la misma mano que los corrigió y les dijo, esta generación no entrará a la tierra prometida. Y puso su mano sobre ellos y por 35 años anduvieron viajando en el desierto, caminando de un lado. Un viaje que no se necesitaba más de 11 días en hacer, duró 35, 40 años en terminar. ¿Escucharon eso? Un viaje que hubiera necesitado 11 días para llegar de Egipto, cruzar el Mar Rojo y llegar a la tierra prometida, se tardaron 35 a 40 años. ¿Por qué queremos tomar el camino largo? ¿Por qué no simplemente caminar por donde el Señor nos indica que debemos caminar? Somos tercos, ¿verdad? Somos tercos, podríamos llegar tan pronto a la voluntad de Dios si tan solo le hiciéramos caso, pero a veces no lo queremos hacer y es la verdad de las cosas. Entonces, la mano de Dios puede usarse para bendecir, pero la mano de Dios también puede corregir. Versículo 12 de Isaías 23. Versículo 12 dice, y dijo, ciudad de Sidón, oprimida, jovencita, no volverás a divertirte. ¿Se acuerdan que era muy fiestera y todo lo demás? No volverás a divertirte, levántate y pasa a Quitín, que tampoco ahí hallarás reposo. Mira el país de los caldeos, ese pueblo no existía. Asiria lo fundó para los habitantes del desierto. Ellos levantaron fortalezas y edificaron palacios, pero él lo convirtió ¿en qué? En ruinas. Lo que está diciendo aquí el Señor es que así como los caldeos no habían escapado del sitio que les pusieron los asirios, así también Tiro no escaparía al juicio que venía sobre ellos. Porque muchas veces las naciones o los pueblos no creían que Dios iba a hacer lo que decía que iba a hacer. Se los profetizaban, se los decían una y otra vez y seguían por el mismo camino, seguían haciendo lo que estaban haciendo y no les importaba lo que Dios estaba diciendo. No les importaba lo que Dios estaba diciendo. Y lo que Dios está diciendo, miren, tienen tantos ejemplos. Mi mamá tiene un dicho, Carlos Manuel, aprende en cabeza ajena. Nunca se los han dicho. Aprende en cabeza ajena, saben lo que quiere decir, ¿verdad? Ve lo que le está pasando a él o ella y piensa que si haces lo mismo, a ti también te va a pasar. No, a mí no me va a pasar. Lo que decimos a veces, ¿verdad? A mí no me va a pasar. Y lo hacemos y ¿qué sucede? Nos pasa. Entonces lo que el Señor le está diciendo aquí, así como los caldeos que habían sido una nación muy poderosa, no escapó al sitio de le pusieron los asirios, que fue otra nación muy poderosa, así también Tiro no escaparía del juicio que venía. Versículo 14, aúllen naves de Tarsís, porque su fortaleza ha sido destruida. ¿Cuál era la fortaleza de Tarsís?
la ciudad de Tiro, que era donde iban a comprar todo lo que necesitaban y lo volvían a traer a España. Versículo 15, viene el día en que Tiro será olvidada durante 70 años, que es el tiempo que durará un reino. Después de esos 70 años se le cantará a Tiro esta canción dedicada a una ramera. Toma tu arpa, ramera olvidada, y ve a rondar por la ciudad. Toca una buena melodía y repite la canción para que seas recordada. Le está diciendo, bueno, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Le está diciendo ramera olvidada. Le está diciendo todo lo que disfrutabas antes, todo lo que hacías antes, toda tu grandeza, toda tu alegría, toda tu riqueza y todo eso. Y le decía ramera porque la tendencia era que esta ciudad hacía alianzas con cualquiera con tal de hacerse más rica. Por eso le dice ramera, ¿ok? Hacía alianzas con quien fuera. No le importaba la ética de los países o de las ciudades, no le importaban lo malvado que eran. Si iba a ganar dinero, ¡pum!, vámonos. Y es lo que hace una, ¿verdad? Es lo que hace. Entonces le está diciendo aquí otra vez. Le está diciendo aquí otra vez. Toma tu arpa, ramera olvidada, y ve a rondar por la ciudad, toca una buena melodía y repite la canción para que seas recordada, para que alguien se acuerde de lo grande que fuiste en algún momento. Porque en realidad has quedado olvidada. Versículo 17 dice, al cabo de los 70 años el Señor visitará Tiro y esta ciudad volverá a comerciar y otra vez traficará con todos los reinos de la tierra. Noten aquí, que después de los 70 años Dios volverá a visitar a Tiro, pero aun cuando Dios les visitará para bien, la ciudad volverá a comerciar y a traficar con los reinos de la tierra. Y esta metáfora de la formación tiene que ver con la formación de alianzas económicas que Tiro hizo después de los 70 años, cuando Dios la visitó, con cualquiera que la enriqueciera, como ya les había dicho, independientemente de qué tan malvados fueran, lo que ella quería era tener dinero. Entonces 70 años sería el tiempo que pasaría desde la conquista de Nabucodonosor hasta la caída de Babilonia, y Tiro fue débil y pobre durante ese tiempo. Bajo los persas recuperó parte de su antiguo poder hasta que de nuevo Alejandro el Grande la demolió y la dejó en ruinas. Versículo 18 dice, pero durante el tiempo de recuperación del que estábamos hablando anteriormente, tus negocios y ganancias no se guardarán ni se atesorarán, sino que se consagrarán al Señor. Serán para la buena alimentación y el espléndido vestuario de los que viven en el santuario del Señor. Se fijan, durante ese tiempo, todo lo que se recaudara, todo lo que iban a ganar, no se iba a atesorar ni se iba a usar para engrandecerse de nuevo, sino que se iba a consagrar al Señor. Iba a ser para la buena alimentación y el espléndido vestuario de los que viven en el santuario del Señor. Ahora, esto no sería algo voluntario. Esto no sería algo que iban a hacer porque ellos del buen corazón, ahora vamos a guardar todas nuestras ganancias, vamos a tomar todas nuestras riquezas y las vamos a dar al Señor. No, es que el Señor, ¿sí? La destrucción de Tiro fue parte de la guerra que el Señor tuvo contra los injustos. Y como en cualquier guerra, el victorioso se queda con el botín. Y entonces Dios, al derrotarlos, al acabar con ellos, se quedó con lo que habían logrado ganar durante ese tiempo que se empezaron a levantar. Porque mis hermanos, Dios no va a ser burlado. ¿Ok? Lo vemos a través de todas las escrituras. Dios no va a ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar también. Y cuando hablo del hombre, obviamente estoy hablando de la humanidad, ¿verdad? Entonces Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. No hay vuelta de hoja. Si está sembrando limones, ¿qué creen que va a recibir el hombre? Limones. No va a recibir naranjas dulces, no va a recibir manzanas.
Si está sembrando amargura, es lo que va a recibir amargura. Si está sembrando odio, es lo que va a recibir. Si está sembrando guerra y violencia, es lo que va a recibir. ¿Sí? Entonces el Señor siempre va a salir victorioso sobre sus enemigos. Siempre. Porque el Señor no puede ser burlado. En el Salmo 68, en los versículos 1 al 3, Salmo 68, versículos 1 al 3, dice: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia quienes lo aborrecen. Dios los despejará como si despejara el humo, como si derritiera cera delante del fuego. Así perecen los impíos delante de Dios. Versículo 3, pero los justos se alegrarán delante de Dios. Llenos de gozo, saltarán de alegría. Ahora sabemos que las Escrituras nos dicen que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Pero en Cristo hemos sido, ¿qué? Justificados. Entonces, los que somos justos por Cristo, vamos a tener este mismo fin. Nos vamos a alegrar delante de Dios, vamos a estar llenos de gozo y vamos a saltar de alegría. ¿Sí? Porque hemos sido justificados en Cristo. En el Salmo 74, los versículos 22 y 23, noten lo que dice ahí. Dios mío, levántate y defiende tu causa. Acuérdate de los necios, que los necios te ofenden cada día. No te olvides de los gritos de tus enemigos, cuyo alboroto a todas horas van en aumento. ¿Está pasando eso en nuestros días? Qué bárbaro, ¿no es cierto? El alboroto de los enemigos de Dios va creciendo todo el tiempo. Cada vez hay más maldad, cada vez hay más gente que no se vuelve a Dios, cada vez los gobiernos se hacen más malvados. Es evidente, ¿sí?, que esto sigue pasando todavía. Sí, entonces, de nuevo el Salmo 74, 22, Dios mío, levántate y defiende tu causa, acuérdate de los que los necios te ofenden cada día, no te olvides de los gritos de tus enemigos, cuyo alboroto a todas horas va en aumento. Y luego, una dirigiéndose a Jerusalén, en Isaías capítulo 1, versículos 24 y 26, dice: por lo tanto, así dice Dios, el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel. Noten lo que dice ahí el Señor. Voy a ¿qué? A vengarme de mis enemigos. Voy a ¿qué? Desquitarme de mis adversarios. Luego volveré mi mano contra ti y limpiaré tu escoria hasta dejarla pura y te quitaré toda tu impureza. Haré que tus jueces sean como eran al principio y que tus consejeros sean como eran antes. Después de eso te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ahí nos está dando su plan. Voy a acabar con todas las ciudades malvadas, voy a acabar con todas las ciudades malignas y voy a desquitarme de mis adversarios, voy a vengarme de mis enemigos. Pero cuando termine con ellos, ¿qué les dice? Volveré mi mano contra ti. ¿Para castigarla? ¿Para condenarla? ¿Para echarla por tierra? No. ¿Para qué? Para limpiar su escoria, para volver a hacerla pura, para quitarle las impurezas. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros, mis hermanos, cuando nos volvemos a Él. Aunque nos hayamos ido a donde nos hayamos ido, nos volvemos a Él y no nos recibe para agarrarnos a coscorrones y cachetadas. Nos recibe para limpiarnos, nos recibe para santificarnos, nos recibe para hacernos una vez más aceptables delante de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos que no hay juicio para ¿quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es su promesa. Y de nuevo tenemos como ejemplo al hijo pródigo, que lo único que hizo fue volverse a su padre, y el padre ¿qué hizo? Lo recibió con los brazos abiertos. Y así está Dios para con nosotros también. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él y decirle: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. El Señor nos recibe y nos pone zapatos nuevos, nos pone un anillo en el dedo, nos pone ropas limpias y hace una fiesta porque un pecador se ha vuelto a Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor y por tu misericordia, por tu gracia, Señor.
Te damos gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y anticipamos el día que podamos estar contigo, oh Dios, en el cielo. Así es que, Padre Santo, te pedimos que nos sigas instruyendo a través de tus escrituras, que sigas hablando a nuestro corazón, que sigas diciéndonos, oh Dios, la grandeza de tu amor, la grandeza de tu misericordia, y que podamos siempre volvernos a ti cuando necesitemos, Señor, ser renovados, porque tú lo vas a hacer por nosotros. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos...